que sintonizan BPI TV desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, transmitiéndoles en vivo a través de nuestra señal. Nosotros estamos en el Palacio de las Academias a propósito de un acto de introducción como individuo de número de la Academia de Historia del padre Luis Ugalde, el ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, y hoy en este acto incluso estuvo presente el presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Nosotros intentamos, los medios de comunicación presentes en este sitio, entrevistarlo, sin embargo se negó a dar algún tipo de declaraciones en relación a estos rumores que circulan sobre su postulación a presidente. Sin embargo, nosotros intentamos realizar esta entrevista. No obstante, nosotros vamos de inmediato también a entrevistar al padre Luis Ugalde para que nos pueda decir sobre este pronunciamiento en relación a estas elecciones que se van a realizar próximamente en nuestro país, y también el hecho de esta introducción como individuo de número en esta Academia de Historia. Ustedes pueden observar en sus imágenes cómo está presente con un grupo de académicos el padre Luis Ugalde, luego de presentar una serie de discursos y ponencias en relación al tema Venezuela. Nosotros en breve vamos entonces a realizar esta entrevista, de inmediato vamos a proceder a entrevistarlo y de esa forma poder escuchar las palabras que tiene que decir a los medios de comunicación presentes. Padre Ugalde, estamos en vivo para BPI TV, queríamos entrevistarlo. Sí, estamos en vivo en nuestra transmisión y queríamos consultarle. Hoy hace este acto en presencia de algunas autoridades, digamos, del país, y queríamos consultarle en relación al tema que es noticia también en Venezuela, que es el tema de las elecciones presidenciales. Queríamos saber cuál es su opinión en relación a efectuarse estos próximos comicios en nuestro país y qué implica esto para la población. Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas aparentemente contradictorias, ¿no? La elección presidencial del 2018 es una obligación, eso está en la Constitución, pero también está en la Constitución que la elección tiene que ser libre, tiene que ser con árbitro neutral, con posibilidades sin inhabilitaciones de grupos, de partidos, de personas. Entonces esa es la contradicción. Por un lado, la elección es importante, importantísima. En segundo lugar, es conveniente, y eso está establecido, que por lo menos entre la convocatoria y la votación haya 6 meses para que se pueda preparar. Y la forma en que se han tomado las decisiones, aunque digan que eso lo va a decir el CNE, lo ha decidido una institución que no tiene ninguna autoridad para decidir, como es la Constituyente. La Constituyente es ilegal, es anticonstitucional, se proclamó supraconstitucional, como se proclaman los dictadores. Los reyes, las monarquías absolutas, no respetan la Constitución son ellos. Stalin tampoco, Fidel Castro tampoco. Entonces la Constituyente no tiene poder para convocar. Y esa ficción de que quien va a convocar el Consejo Nacional Electoral no es verdad, ya está convocada, no hay... Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto implica que todos los demócratas de Venezuela nos tenemos que movilizar. Al ser demócratas nosotros no tenemos armas, tenemos votos. El ánimo no es el mejor, por eso lo ha acelerado el gobierno, porque hay un desánimo. Necesitamos unidad y en eso todo el país le está retando a los partidos la unidad y movilización en torno a un derecho fundamental para que se pueda ejercer en las condiciones que cualquier país democrático del mundo exige. Y en eso tenemos que unirnos los venezolanos y también servirnos del apoyo internacional. Usted habla de unidad en la población, sin embargo, para este proceso de elecciones, aunque habla de que es contradictorio el hecho que lo haya convocado una Asamblea Nacional Constituyente, pero ¿existe, por ejemplo, algún candidato, existe también las garantías de que aún en unidad pueda garantizarse el derecho que exigen los ciudadanos? Bueno, justamente es el trabajo que tienen que hacer en estos días y están trabajando intensamente. Yo soy esperanzado, no soy iluso, soy muy consciente de las divisiones que hay, pero también he visto que divisiones que parecían insalvables
en este momento ante la situación están buscando de verdad una unidad y un candidato que la población considere que está a la altura de la gravedad del momento del país, que no es un candidato más o 5 más, sino realmente que lleguen a unos consensos y que le demuestren al país que estamos todos conscientes de que nos jugamos mucho, muchísimo. Sería gravísimo una reelección del presidente por 6 años. Padre, ¿usted cree que los políticos están recogiendo de alguna otra manera el sentir del pueblo venezolano? Mire, los que yo conozco están con la misma preocupación que suya y mía, justamente en torno a estas cosas que hemos dicho, o sea, muy absolutamente conscientes. Por supuesto, uno podría decir, como puede decir en un juego deportivo, bueno, el árbitro está vendido y yo no juego. Pero en Venezuela no podemos decir en este momento eso, porque es demasiado grave. El árbitro dirá, mejor que usted no juegue, yo prefiero que se abstenga, y entonces yo diré, bueno, yo gané la elección por 6 años más. Entonces, eso significa que tenemos que dar un cambio, cada uno de nosotros, pero muy especialmente los líderes políticos. Y yo espero que eso se va a dar. Nada va a ser fácil, vamos a tener unos meses tremendos, pero es que el país está ardiendo, el barco se está hundiendo. Ya no es, bueno, esta alcaldía, no, es una cosa total. Y no puede haber una respuesta a la tragedia económica y social que vive cada uno de los venezolanos, no importa la tendencia política. Todos están pasando, empleados de la embajada que no cobran, etcétera, etcétera. No hay respuesta a eso si no hay cambio de presidente. ¿Considera usted que la República ha atravesado una situación similar a la que se vivió hoy anteriormente? En el siglo XX no. De ahí para adelante, el siglo XIX, yo era profesor del siglo XIX, pero es complicado decir que en ningún momento se pasó tanta angustia, porque en el siglo XIX hay situaciones realmente espantosas, pero en el siglo XX no hemos pasado ni de lejos algo similar. Y las transiciones, la economía funcionaba. En este momento el pueblo está pasando hambre y lo que hoy cree que tiene un dinero, mañana ese dinero vale la mitad y al día siguiente vale la cuarta parte. De manera que cuando un país llega ahí, todos se tienen que unir. Los que pensaron de una manera o de otra se tienen que unir en lo fundamental, que es la salvación de la vida de los venezolanos. Y los que están sufriendo más son justamente los más pobres. Y hay hechos recientes que quizás se asemejen a la situación de Venezuela, pudiese surgir un liderazgo, bien sea de lo político, de lo militar o quizás de lo empresarial que pudiese representar esa solicitud de los venezolanos. Sí hay casos de esos. Bueno, en Brasil hubo 20 años de dictadura, 64-84, y la transición, los militares cayeron en la cuenta que entre la ineptitud y la corrupción lo mejor que podían hacer es abrir el paso y se hizo una transición, bueno, en Brasil con Fujimori, eliminó la asamblea, etcétera, un hombre que inicialmente tuvo buena aceptación porque saneó un montón de cosas y bueno, se unieron y buscaron a un hombre que fue Paniagua, que es el que hizo la transición. Había sido ministro, pero no era ninguna estrella. Lo valioso es que se unan todos, porque no vamos a traer uno de Marte, ¿no? Que se unan todos y que el que se presente sea con unión de todos. Pero al mismo tiempo, cuando digo todos, significa también que el mundo empresarial, el mundo académico, el mundo de la iglesia, es decir, nos estamos jugando la vida. Y entonces la población necesita ver que no va uno a defender su parcela, sino que nos unimos para responder a esta tragedia nacional que es tremenda. Padre, no puedo dejar de preguntarle por lo que ha pasado en estos primeros días del año. Y es que este año 2018 empezó con un ataque a la iglesia y lo vimos precisamente tras los discursos de los obispos de Yaracuy y Barquisimeto justo después de la celebración de la fiesta de la Divina Pastora. ¿Qué precedente puede marcar esto entre el gobierno y la iglesia, este ataque que sufrió la parte eclesiástica este año?
yo creo que la gente ha entendido realmente que es una canallada ese ataque, porque la homilía lo que decía era pues que hay que responder al hambre, etcétera, cosa que cualquier venezolano lo ve. Si los obispos no dijeran eso, no serían fieles al Evangelio. Pero dicho eso, la Iglesia no está sorprendida. La Iglesia sabe, por experiencia propia, que en el momento que critica, porque tiene que criticar por ser seguidor de Jesús de Nazaret, entonces va a ser atacada, calumniada. Afortunadamente ha habido una reacción muy grande. La conferencia episcopal se solidarizó con la homilía con Monseñor Basabe, en cada diócesis su apoyo, y ha habido un documento de toda la conferencia de la Confederación Latinoamericana de los Obispos solidarizándose con Venezuela. Y el gobierno con esos ataques lo que ha hecho es más bien ataques torpes, que ha dado a conocer más pues el desacierto del gobierno al atacar una voz moral, ética, que dice: por favor, gobernantes, dejen la corrupción a un lado, dejen la ineptitud a un lado, tomen en serio la vida de la gente, porque estamos en situación de agonía. Entonces la Iglesia va a seguir por ese camino. Eso pasó también con Pérez Jiménez, la pastoral de Monseñor Arias. El ministro del Interior le llamó al arzobispo, ni le permitió sentarse de pie y se puso a regañar. Y fue peor, porque entonces el arzobispo se le plantó. Padre Ugalde, usted habla de transición. ¿Esa transición requiere diálogo? Evidentemente que requiere diálogo. No podemos reconstruir a Venezuela si decimos, bueno, ya gobernó medio o desgobernó medio país, ahora viene el otro medio y viene la persecución. Eso no tiene ningún sentido. El jurado, los jueces harán su tarea cuando haya delincuentes. La inmensa mayoría que creyeron que Chávez y lo que ha seguido iba a ser la solución, lo hicieron de buena fe y en su derecho. Entonces no puede haber, el diálogo es fundamental. El diálogo implica también el perdón. Eso lo saben muchos de ustedes en la propia familia, que por política, cosa que no se veía, llegaron a no hablarse, y llega un momento que dice, bueno, esto es una tontería, tenemos que abrazarnos y seguir adelante. Y es el caso del 99% de los venezolanos. Habrá un 1% que tendrá que ir a los tribunales. Muchísimas gracias. Escuchaban las declaraciones del ex rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, Luis Ugalde. Él está presente en un acto donde lo habían invitado y se había instalado entonces desde el Palacio de las Academias la instalación como representante de la Academia de Historia en Venezuela. También informaba en este sentido algunas preguntas que le realizaban los medios de comunicación sobre el proceso de transición y unas posibles elecciones presidenciales en nuestro país, y manifestaba que se requiere la unidad de todos los sectores de Venezuela, entre ellos el político, también del militar e incluso el sector empresarial, para de esta forma ofrecer al país un plan de gobierno que pueda ayudar a solventar la crisis en la nación. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.